Yo les puedo asegurar que no exagero ni un ápice cuando les digo que con estas 18 carreteras que hoy culminan definitivamente, la Generalitat Valenciana ha hecho el esfuerzo más importante que jamás ningún gobierno autonómico ante un desastre ha tenido que hacer. Créanme que no les estoy exagerando ni un pelo. Ahí están los datos, ahí están los hechos y ahí está la carretera. Son unos momentos muy especiales para todos nosotros, son momentos emocionantes porque nos vienen a recordar lo que es, desgraciadamente, demasiado fácil de recordar, el antes y el después. Una imagen quizá valga más que 1000 palabras, pero ni siquiera 1000 palabras serían suficientes para trasladar el esfuerzo que hoy se culmina aquí. Hoy que se ve todo precioso, hoy que se ve todo en marcha, hoy se ha restaurado ese tráfico, hoy conectamos vidas, hoy conectamos normalidad, hoy conectamos recuperación, hoy conectamos el orgullo de levantarnos. Hoy es un día clave, hoy es un día muy importante, hoy es un día que significa un paso extraordinariamente importante hacia la total recuperación. Y quiero decir que no vamos a dejar de trabajar ni un solo día. Que el plan de choque que empezó el día 1 sigue en marcha. Que no hay ni bajada de brazos, ni ralentización de tiempos, todo lo contrario. Lo que hay es total y absoluta determinación por seguir con esta reconstrucción que avanza. Que desgraciadamente avanza a pulmón y solo con los fondos de los valencianos, solo con los fondos de la Generalitat Valenciana. Desgraciadamente. Seguimos sin recibir ni un solo euro por parte del Gobierno de España a fondo perdido. Y esto lo está pagando la deuda de los valencianos. Esto lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos si seguimos sin tener ayudas a fondo perdido. Buenos días a todos. En general, tenemos aquí a Rene. Sé que Diputación ha trabajado exactamente igual. Y la demarcación de carreteras del Estado también.